Quiero compartir una palabra en esta tarde y el título de la palabra es fe osada. Diga conmigo, fe osada. Y la fe osada es una fe audaz, una fe valiente, una fe que va adelante, una fe que sobrepasa lo usual y se ora por lo inusual o se cree por lo inusual. Y muchas veces nosotros pues nos quedamos en un límite de creer lo que Dios puede hacer. Nosotros mismos limitamos de lo que es capaz Dios de hacer por cada uno de nosotros. Póngale el nombre que usted quiera, por temor, por el que dirán, por experiencias, por traumas, por momentos difíciles. Nosotros creemos que Dios tiene un límite. Sabemos la teoría que no, pero creemos en fe que sí. Nosotros decimos, porque Él es santo y poderoso y Dios hará, pero cuando en tu vida o en mi vida queremos aplicar lo santo, lo poderoso, lo que Él hará, pasa algo. Hay como una cápsula que no permite creer totalmente lo que Dios es capaz de hacer. Y en esta mañana pues quiero que esa burbuja o esa cápsula o eso donde hemos estado encerrados por el sistema, por el enemigo, por los traumas, por las experiencias, por lo que hemos vivido, se rompa en el nombre poderoso de Jesucristo. Y entonces por eso esta mañana quiero hablar de una fe atrevida. ¿Cuántos atrevidos hay aquí? Los que vinieron al primer servicio dicen amén, así con toda convicción. Los que están en el segundo dicen atrevido. ¿Cómo? ¿Cómo así atrevido? Atrevido es que se mete donde sea. Así tiene que ser la fe. ¿Sí? Y quiero compartirles un sueño que tuve de domingo para lunes. Muchos lo han escuchado, en el primer servicio lo dije. Por favor, usted ponga cara de sorprendido, como que si no lo hubiese escuchado nunca. Y una parte del liderazgo también lo escuchó. También, por favor, ponga cara de que sorprendido. Pero quiero compartirle esto porque esto es para la iglesia. Esto es para ti. Y quiero que tus sentidos espirituales estén como una esponja y puedas creer lo inusual. ¿Amén? Pues yo estaba dormida y sueño que estoy en un almacén acompañada con una joven. Entré a un almacén. Imagínenselo o ilústrelo como un almacén así de chinos, que son grandes, que tienen muchos anaqueles, que tienen pasillos. Y nosotros estábamos en uno de los pasillos de unos anaqueles y estaba todo desordenado. Feo, desordenado. Entonces yo le digo a la joven, vamos a ordenar esto y vamos a ponerlo bonito, porque ¿cómo vende esta gente así? Con este desorden. Y nos colocamos a ordenar todo y a poner todo por colores. Entonces estaba todo bien bonito. En eso nos damos cuenta que llega un expreso de esos, de la gente que viaja, y se estaciona frente al almacén. Y yo le digo con la joven que estaba, listo, esto se va a llenar y esta gente va a vender porque ya ordenamos todo. Pero no, la intención de nosotros no era percibir nada, sino que simplemente ver cómo vendían. Y dicho y hecho, entra los que venían en el autobús y comienzan a ver todo bonito, todo, y empiezan a comprar, y nosotros nos vamos al final del local, del establecimiento. Y de repente vemos una puerta, pero esa puerta no era una puerta visible, no era una puerta que se transitaba, sino era una puerta que estaba allí, que a nuestros ojos se aperturó y la vimos. Entonces yo le dije a la joven, vamos a pasar. Y abrimos la puerta y pasamos. Y cuando pasamos había un terreno, vasto terreno, pero los ojos no daban al final. Enorme. Pero la tierra estaba seca, muy seca, árida. Y yo me quedé así, o sea, era como impactante salir del local y entrar a un lugar así porque debería de haber en la otra calle, o sea, las cuadras, pues normal, donde están los comercios, y está el terreno. Entonces, cuando salimos que estaba el terreno, estaba toda mi familia y estaba el pastor con una pala de esas jardineras. Entonces el pastor socava la tierra, pero hace como un círculo, y levanta ese círculo, y el grueso de la tierra era más o menos así, y encima de la tierra había puras matas, pero matas hojitas, pero secas, cuando ya las maticas están comenzando a secarse porque no tienen cuidado. Entonces yo le digo al pastor, háblale ese pedacito de tierra, háblale, y dile que salgan caraotas.
Al final le voy a dar la explicación porque dije caraota. No sé por qué. Y dile que se dan caraota. Y efectivamente le habla a la tierra y comienza a germinar, tal cual como los germinadores. Comienza a germinar la plantica de caraota, pero juntamente con la plantica estaban las otras hojitas. Y cuando está más o menos altica la germinación de la planta, se cae como cuando se cae la corteza de una torta. Se cayó completo. Y entonces yo me quedo, cúnchale, no reaccionó. ¿Qué pasó? Falló el experimento. Háblale, me decía, háblale a la tierra y dile que nazca caraota. Y ciertamente oramos y se habla la tierra y comienza ese pedacito, comienza a germinar, pero extraordinariamente. Comienza a germinar, a germinar, a germinar. Entonces yo me pongo enfrente del terreno y digo, nada, listo. Aquí hay que hablarle a esta tierra. Vamos a hablarle a la tierra. Vamos a hablarle a la tierra. Ese era mi sueño, pero yo lo invito a mi sueño. Digo, allá habla para que nazca maíz. Allá habla para que nazca, ¿cómo es que es el de la arepa? Trigo, el del pan, trigo. Aquí granos y aquí caraota. No sé, mi intención de la caraota es mi obsesión. No sé, pero... Y cuando el pastor se levanta y estamos todos, está la familia, y se levanta y declara la palabra y dice, en el nombre de Jesús, ahora le hablo a esta tierra y comienza a germinar. Comenzó a germinar las 4 especies. Pero una cosa impresionante, yo estaba así en el sueño. Así resulta, wow. Y comenzó a germinar rápido, rápido. El trigo, ¿verdad? Que comenzó. Entonces ya, yo en el sueño estaba, no juegue, empoderada, ¿no? Y decía, sí, resulta hablarle a la tierra. Entonces, al final, por allá había como un grupo de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de esta casa? Santo Cristo. ¿Dónde están los jóvenes de esta casa? Al final había unos jóvenes reunidos. Y entonces yo me acerco a los jóvenes y había un joven que estaba sentado de tal forma que yo le podía ver la parte de abajo de su zapato de goma. Y el joven tenía el zapato de goma abierto. Entonces yo le digo, dame tu zapato. Y el muchacho, no, dame tu zapato, yo te lo traigo ahorita, dame tu zapato. Y lo traigo aquí donde está el fuego, ¿no? Estoy en mi sueño, te estoy invitando a mi sueño. Y entonces estoy aquí en el fuego y digo, vamos a hablar de este zapato de goma. Pero aquí no hubo, ¿será que no será? No, vamos a hablar. Hermano, cuando comenzamos a orar por el zapato de goma, esto es una cosa loca, pero es que esto es para loco. O sea, lo que usted iba a recibir es para loco. Porque es una fe audaz. Amén. Yo comienzo a hablar del zapato, comenzamos a orar por el zapato, y el zapato comenzó a unirse, goma con goma. Una cosa increíble en mi sueño. Y comenzó a unirse, y el zapato quedó perfecto. Entonces yo agarro el zapato y le digo al muchacho, aquí tienes tu zapato. Y el muchacho, no, ese no es, está nuevo. Y yo le digo, sí, es que Dios restauró tu zapato, ponte tu zapato. Y yo me vuelvo para acá y me desperté. Despiértese. Despiértese conmigo. Y me desperté y dije, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué no le estoy hablando a las cosas? ¿Qué me ha limitado de dar una orden? Porque mire, yo sé cuando Dios me habla. Yo identifico cuando Dios me habla. Y sé cuando la palabra es para la iglesia. Y le digo a la iglesia, ¿qué te ha tenido limitado que no le has hablado a esa situación? ¿Cuál es el temor que nos ha estado invadiendo? ¿O por qué nos hemos conformado a que, bueno, así son las cosas, bueno, y entonces el eslogan evangélico, y no digo que esté mal decirlo, pero lo convertimos en eslogan antes de proclamar la palabra. Que sea lo que Dios quiera. Y sí, pues, que sea lo que Dios quiera, es obvio, ¿verdad? Pero ya Dios quiso. O si no, bueno, en el tiempo perfecto del Señor. Y también el tiempo de Dios es perfecto. Es una realidad. Pero ¿dónde está mi acción? ¿Dónde está mi audacia? Porque nos hemos conformado a esperar lo que ya Dios dijo que lo hiciéramos, que habláramos y quisiéramos. Entonces hay un temor de ser avergonzado, como decía el hermano cuando estaba ministrando. Hay un temor de ser avergonzado, o qué dirá la gente, o
me van a decir loquita. Me van a decir loquita porque estoy orando por los zapatos de goma porque se peguen. Ahora yo pregunto, ¿usted cree que Dios tiene poder de pegar los zapatos? ¿Le ha hablado usted a sus zapatos? Por eso es que, santo, un insecto aquí que quiere estar en la prédica, que pueda matarlo, lo mata, antes que me lo coma. Entonces a veces tenemos mucho conocimiento, mucha literatura, mucha palabra, pero una fe apagada, una fe pasiva, una fe, un sedimento espiritual en nuestra fe. Y no nos atrevemos a llamar las cosas como queremos que suceda o como Dios lo ha establecido. Entonces, quiero hablar de esta fe porque yo quiero que usted se levante hoy y salga hoy de esta reunión. Que salga hoy de esta reunión convencido que hay un Dios poderoso que te va a ayudar a superar toda dificultad. Que no es un Dios que se limita, que es un Dios que rompe los límites, que es un Dios que pega zapatos, que es un Dios que provee la comida, que es un Dios que trae la salud, que es un Dios que sana, que liberta, que endereza, que ordena, que multiplica. Ese es el Dios que tenemos. Y parte de fe, yo le decía, Señor, ayúdame a ser instrumento para inyectar fe, porque es que lo que yo voy a decir, usted lo ha leído en la Biblia, yo no voy a decir nada nuevo, miedo, no, a nosotros se nos fue impartido un espíritu de poder, y ese espíritu, cuando usted lea en Timoteo, esa palabra poder, es la misma raíz del poder que está en Hechos, es el mismo poder, y vendrá sobre vosotros el poder del espíritu, es el mismo poder, es la misma dinamita, es el mismo dunami, es la misma potencia. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes potencia, no tengas miedo. Iglesia, tienes potencia, no tengas miedo. Yo me imagino que Pablo le estaba hablando a Timoteo porque Timoteo era un muchacho, era joven, estaba pastoreando, necesitaba esa potencia, ese discernimiento, esa audacia para liderizar una congregación. Pero Dios hoy nos los dice a nosotros en el área donde nosotros nos movemos. Tú fuiste impartido no con un espíritu de temor. No tengas miedo. No tengas temor. Dios está contigo. Y tienes un espíritu de poder. Y yo quiero hablar de dos relatos que están en la palabra para que ustedes vean o podamos aprender esta fe audaz, esta fe osada. Y el primer texto que vamos a buscar está en Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 5, desde el versículo 5. Si lo tenemos, lo voy a leer desde acá. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente y mi criado, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí hay una fe audaz en este centurión. Primero, porque el centurión es un centurión romano. Y no había ni con pincherías, ni compaginaban, ni se la pasaban juntos los judíos con los gentiles o los judíos con los romanos. Más bien tenían
su pugna, ¿verdad? Sus problemas. Pero sin embargo el centurión escuchó. ¿Qué escuchó el centurión? Escuchó que Jesús estaba haciendo milagros. ¿Qué tipo de milagros hacía Jesús? A ver, ayúdame a predicar. Sanaba enfermos, sacaba demonios, liberaba a los que estaban cautivos, multiplicaba los panes, los peces, resucitaba muertos, convirtió el agua en vino, y todo eso lo escuchó el centurión. Pero el centurión se le enferma un criado. Y como él escuchó, él dice, nada, yo tengo que buscar la forma de que Jesús haga el milagro. Pero ¿por qué no soy digno de que entres en mi casa? Porque obviamente un judío no podía entrar en la casa de un romano. Se veía mal, socialmente se veía mal, no se podía. Entonces él le dice, yo no soy digno. Aunque soy gentil, aunque soy romano, tú eres el poderoso. Y yo no soy digno de que tú entres en la casa. Pero yo sé que si tú hablas, mi criado sana. Pero yo sé que si tú das la palabra, mi criado sana. Y Jesús dice en la Biblia que se maravilla. ¿Por qué se maravilla? Porque el centurión tenía una fe audaz. Dijo, no me importa que no entres a la casa. ¿Sabes qué nos gusta a nosotros? Entra a mi casa. Póntame la mano. Ora. Quiero ver. Quédate ahí. Ponle la mano otra vez y vuelve a orar. Porque a nosotros nos gusta ver para creer. ¿Por qué se maravilla Jesús del centurión? Porque el centurión le dice, tranquilo, yo no te estoy pidiendo ni que lo toques, ni que me toques a mí, ni que te presentes en la casa, ni que no tengo ni siquiera para hacerte un almuerzo. Da la palabra, Jesús. Habla, porque yo sé que si tú hablas, Él se sana. Y esa es la fe que Dios desea de nosotros. Entonces Jesús, ¿sabe qué le dice al centurión? ¿Listo? O le manda a decir, porque en Lucas, en el Evangelio de Lucas, también relata esta misma historia, pero relata diciendo que el centurión le manda a decir a Jesús, y Jesús queda maravillado con la fe del centurión, y Jesús le manda a decir al centurión, dile que vaya, ve que tu siervo está sano. Ahora estamos hablando que están en una misma provincia. Estamos hablando que eran probablemente vecinos, ¿verdad? Porque estaba Jesús por ahí y él estaba en su casa. ¿Cuánto pudo haberse demorado el centurión a llegar a su casa para ver el siervo? Minutos, quizás, póngale una hora de camino, y es mucho porque estaban cerca. Pero pregunto yo, ¿cuál era la mente o qué pensamiento había en la mente del centurión? Mi siervo está sano, mi siervo está sano, mi siervo está sano. Jesús dio la palabra, mi siervo está sano, mi siervo está sano. ¿Y qué piensa usted que él iba a conseguir o con qué mente iba él a conseguir a su siervo? Él fue a buscar a su siervo sano. ¿Y sabe qué pasa con nosotros? Dios nos da una palabra, pero esa palabra no se fija en la mente, no se fija en el corazón. Dios nos da una palabra y salimos de aquí diciendo, ¿cómo Dios va a hacer esto? Esto es difícil. El pastor habló de esto, pero es que el pastor no sabe la pelazón que yo ando. El pastor no sabe cómo está mi hijo. El pastor no sabe cómo está mi cónyuge. No, esto es rudo. Señor, ¿cómo será? Y tu mente disocia y envuelve con tus pensamientos la verdad de Dios. Yo decía en el primer servicio que a mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que de repente yo estoy en la sala, bueno, mi casa no es muy grande, ¿no? Pero cuando estoy en la sala, digo, uy, voy a buscar algo, y me voy. Y entro al cuarto. Ah, te pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo iba a buscar? No me acuerdo. Pero cuando yo estoy fija, o sea, no me distraigan, no agarro teléfono, no me hable, voy fija, voy a lo que voy. Y yo creo que el centurión se fue fijo. Una verdad, una palabra. Solo di la palabra. Solo tu palabra me basta. Y él se fue con esa palabra en su mente. Dijo, mi siervo
Mi criado estará sano, mi criado estará sano. Y de repente escuchaba, ay, tú sí eres, ni siquiera viste a Jesús, qué loco, qué loquito. ¿Cómo tú vas a creer? Y él tenía su mente, ¿dónde? En una palabra, en una palabra, en una palabra, tu siervo está sano. Y cuando llega, estaba como el siervo, sano, porque el Señor hizo el milagro, porque el Señor había dado la palabra. Ahora pasa algo poderoso cuando tu fe es audaz. Dios conoce cuando tu fe es audaz y activa. Dios reconoce un corazón con una fe activa. Porque muchos oramos pidiendo el milagro, cualquier milagro, pero no muchos tienen fe. Muchos piden, pero no todos reciben. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios dice pedid y se os dará. Y muchos pedimos y no recibimos. ¿Qué sucede? La fe con la que tú clamas, esa fe audaz, esa fe que yo creo, no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé de dónde Dios lo va a traer, no sé a quién Dios va a usar, porque a veces pensamos que va a ser por mi propio sacrificio o mi propia inteligencia o por lo que sé, pero Dios puede usar cualquier cosa, cualquier persona para que eso se dé. Entonces, en el momento que tu petición la haces con una fe activa, en ese momento se desata el milagro. En el siervo del centurión, cuando Jesús se maravilla, ya estaba el milagro hecho. El milagro no sucedió que llegó y se arrodilló. No, él dio la palabra y fue hecho. Y le dice, ve. Y a veces a nosotros no nos gusta ir, nos gusta quedarnos. Nos gusta quedarnos en el problema, nos gusta quedarnos en la situación, nos gusta quedarnos en la desgracia, nos gusta quedarnos en lo imposible. Pero Dios te dice en esta mañana, ve. Camina, haz algo, muévete, cree y camina. Pero no solamente en ese texto está relatado esto. Vámonos ahora al libro de Juan. Juan capítulo 4, versículo 46. No, vamos a leerlo desde el 43, por favor. Dice así. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba, ¿cómo estaba el hijo? ¿Cuando qué? Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba, ¿cómo? A punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve, tu hijo creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. Diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Estamos viendo otro pasaje parecido, pero este pasaje está dando un poquito más de detalles. Y no sé si ustedes se pudo dar cuenta que ya no están en la misma región. Jesús vuelve a esa región, pero el que está escuchando en esta ocasión es el oficial de un rey. Se dice que era el rey Herodes para ese tiempo, era un oficial de Herodes. Están en regiones distantes, tan distantes que dice que llegó al otro día en la mañana, dice el relato. Pero la situación es más o menos parecida. Pero entonces vamos a ilustrar esta situación. Porque qué difícil es, casi muerto, porque él dice, ¿verdad? Tengo a mi hijo casi muerto.
qué difícil es salir de la casa con esa imagen de un hijo casi muerto, y puedo yo inferir cuando una persona está en enfermedad a punto de muerte, delgado, sin comer, pálido, desganado, sin fuerzas, ¿verdad? Ese tipo de características tiene una persona cuando está a punto de morir. Esa imagen de ese papá estaba aquí en su mente. Qué tremendo es salir con una imagen en tu mente, pero pensando, y porque escuchó que Jesús hacía milagros, se fue a decirle al Señor y a rogarle al Señor Jesús. Y el Señor le dice, bueno, si no crees y ves prodigios y milagros, no vas a creer. Y él le dice, yo lo que necesito es que mi hijo sane. Y el Señor le dice, ve que tu hijo vive. Déjame solamente ese texto ahí, Daniel, donde dice que tu hijo vive, porque creo que es el 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Ahora, aquí estamos hablando algo parecido. Me gusta, porque la palabra de Dios no se encapsula una región. La palabra de Dios es aquí, pero te puede llegar allá. No se limita a un territorio. Y este hombre sabía, porque él nuevamente dice la Biblia y describe que él escuchó. Miren, mucho de los que llegamos al Señor porque escuchamos que Jesucristo es un Dios todopoderoso, que restaura la casa, que restaura familia, que restaura matrimonio, que sana, que liberta, y por eso llegamos y estamos aquí. El hombre escuchó que Jesús hacía milagros. Pero Jesús le responde de la misma forma. Jesús le dice, ve, que tu hijo vive. Ahora, qué tremendo es tener la imagen del hijo muerto o casi muerto en la mente, una imagen de algo quebrado, una imagen de algo frustrado, un diagnóstico que te sacó, te lanzó a la lona, una situación, tú tienes esa imagen en tu mente. Pero que Jesús te diga, listo, tranquilo, ve que esto está vivo. Tranquilo, ve que tu hijo vive. Tranquilo, ve que tu matrimonio se levanta. Tranquilo, ve que ya no hay enfermedad. Tranquilo, ve que ya no hay cautividad. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede esa transformación en la mente? Si yo tengo una imagen de que hay alguien que se está medio muriendo y después me voy de camino todo un día pensando en qué. ¿Cómo puede suceder esa transformación? Porque es que una palabra que da el Señor puede intervenir tu pensamiento. Es más, tus imágenes mentales, Él las interfiere y coloca sus pensamientos en tus pensamientos. Este hombre tenía más tiempo para darse por vencido. Más tiempo para dejar de pensar en que su hijo vivía, porque era toda una noche de camino o todo un día de camino. Pero él tenía algo fijo en su mente. ¿Cuál era su fijación? Una palabra. Y a veces nuestra fijación es un dolor. Y entonces usted va a un servicio, o está en un devocional, o lees la Biblia, y la Biblia dice, por su llaga, usted está sano. Pero como te duele más el cuerpo que lo que creíste en la palabra, sigues enfermo. Y te estoy hablando de fe audaz, de cosas que no se ven, de cosas que se escuchan, se creen y se activan. ¿Amén? Te estoy hablando de que hay diagnósticos, te estoy hablando de que hay sentencias en la familia. Ay, no, toda la familia fue así. Probablemente a ti también te va a pasar lo mismo. ¿Sabes qué? Hay una palabra que tumba toda sentencia, que derrota todo decreto, que tumba todo diagnóstico en el nombre de Jesucristo. Pero a veces el diagnóstico, la situación, lo que vemos, apaga la palabra que Dios ha colocado en nuestra mente. Este hombre fácilmente se pudo haber ido por el camino y decir, cónchale, ¿será que sí? ¿Será que sí va a estar vivo? ¿Cómo lo voy a conseguir? Porque, vuelvo y digo, ahorita, si fuésemos nosotros, hacemos una videollamada. Mira, vamos, el pastor va a orar por ti, móntale la mano a la videollamada para que lo vea. Sí, ¿verdad? Sí, móntale el teléfono, el trapito. Bueno, que Pablo lo hizo, ¿no? Pero ahorita es como
como un ritual, como misticismo, como mágico. O, ¿cómo va el muchacho? Ya Jesús habló, pero ¿cómo va el muchacho? No, ahí no había forma. Ahí la única forma que había era fe. Ahí la única forma que había era una fe audaz. Era caminar y pensar, Jesús dijo que Él vive. Y si Jesús dijo que Él vive, Él va a vivir. Y yo voy caminando con eso. Y pasaron las horas. Y pasaron las horas. Y Él decía, no voy a llorar. Porque no se llora al que está vivo. Porque Él vive. Jesús dijo que vivía. Mira, a veces nosotros lloramos por cosas que Jesús ya resolvió. Y hemos pasado triste llorando por cosas que no han pasado o que pensamos que Jesús no puede resolverlas. Pero yo hoy vengo a decirte, una palabra de Jesús basta. Una palabra de Jesús basta en tu vida. Una imagen de Jesús que se coloca en tu mente basta para cambiar el panorama. Pero ¿sabe qué me gusta? Que va el hombre caminando, fijo con su mente. Mi hijo vive, lo voy a abrazar. ¡Wow! Tremendo cuando tú te proyectas con una promesa. Es tremendo cuando tú te proyectas con una verdad, porque la mentira te ata al pasado y te ata a un presente sin victoria, pero una verdad te proyecta a un futuro pleno. Te dije que una verdad te proyecta a un futuro pleno. Y yo creo que ese hombre iba pensando, él vive, debe estar levantado. Cuando vaya voy a abrazarlo. Y si es de esos papás que le gusta cocinar, cuando llegue le voy a hacer una sopita, una caraota. Cuando llegue voy a atenderlo. Porque él tenía en su mente, en su corazón, en su espíritu, una verdad. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestro espíritu una verdad, pero no la profesamos. No la hablamos, no la creemos. Creemos que wow, esa palabra debe ser para él. Wow, mira que él cómo prospera, cómo le va de bien. Ay, a mí me gustaría que me fuera así de bien. No, no. A ti te gustaría y al Señor también. Dije que al Señor también le gustaría que te fuera muy bien. Solamente tienes que creerlo. La actitud de este oficial del rey, cuando Jesús, fue una actitud de fe. Yo creo, lo dije esta mañana y lo vuelvo a decir ahorita, yo creo y pienso que debe ser así. Cuando tú recibes una verdad en tu espíritu debe saltar, así como cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y María estaba embarazada de Jesús. Cuando se encontraron no hablaron, ahí no hubo conversa, no hablaron, pero Juan tembló, porque dijo, está el Mesías. María no habló, Elizabeth no habló, ellos temblaron. Cuando tú recibes una verdad en tu espíritu tiene que estremecerse. Yo creo que tu espíritu se estremece cuando recibes una palabra. Yo no sé qué palabra te ha dado el Señor y no sé cuánto tiempo has caminado esperando la palabra. Este hombre caminó un día para ver al Hijo. Yo no sé cuánto tiempo has caminado tú para ver la promesa. Pero no significa que no está lista. El que el hombre se haya demorado en llegar a su casa no significaba que el hijo ya estaba vivo. Ya el hijo estaba vivo. Solamente no lo había visto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya todo está listo. Solamente que no lo hemos visto. Ya todo está listo. Dios terminó. Me gusta porque tanto el centurión como el oficial del rey escucharon. Escucharon. Y me gusta porque la palabra confirma y dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Tu fe y mi fe van en aumento en la medida que usted escucha la palabra de Dios. Pero si lo que tú y yo escuchamos son las noticias diarias, si tú y yo lo que vemos son los marines, los buques, los misiles, si tú y lo que yo vemos es el precio del dólar cuando nos despertamos, si lo que vemos es la situación como está la nación, si tú y yo nos enfocamos solamente en escuchar lo que va diciendo la gente en el carrito por puesto, las frustraciones del otro, la desesperanza del otro, la necesidad, el marido que se fue, el hijo que no quiere nada con Dios, y mi fe se basa en lo que yo estoy escuchando alrededor, eso no va a crecer, eso no va a aumentar tu fe, eso lo que va a hacer es que va a disminuir y menguar tu fe. Pero si tú te centras en escuchar la palabra,
Escucha a Dios. Iglesia del Señor, escucha a Dios. Dios habla todos los días. No hay un día que Dios no hable, Dios habla todos los días. Y si tú te has colocado y dicho, pero es que a mí no me habla, te voy a dar una respuesta o una fórmula. A silencio. Porque a veces hablas más lo que no es y no escuchas lo que sí es. Aquieta tu alma. Y usted se imagina que este hombre, este oficial, Jesús, por favor, Jesús, está listo, vete. Estás a Jesús. ¿Cuándo recibe la verdad? Aquíétate. Escucha a Dios. Escucha la dirección, escucha la promesa, escucha la instrucción, escucha la solución del problema. Ve que tu hijo vive. ¿Qué se está muriendo en tu vida? ¿Qué estás viendo como muerto? ¿La fe? ¿La finanza? ¿Los negocios? ¿Los hijos? Uy, no, esto no se puede. No, ya, esto está horrible. A veces yo clamo y después pido perdón, porque a veces uno clama, Señor, ven por mí. Y no es realmente que queremos ver al Señor, es que no queremos más problemas. Y ese clamor, pues no. Dios sabe la intención de tu clamor. Y si el clamor es, quiero verte, soy feliz viéndote, Él lo va a aceptar. Pero si el clamor es, sácame de esto, ven pronto, mátame, Señor. Va a pasar como Job, va a pasar como Jonás, va a pasar como todos los que han dicho lo mismo y tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, porque hay un propósito. ¿Sí? Pero cuando tú estás colocando tu fe en una palabra, todo cambia. Entonces vuelvo y te pregunto, ¿qué está como muerto en tu vida? ¿Tu fe está como muerta? Bueno, entonces háblate a ti mismo. Lo que el Señor me mostró era una tierra bien muerta. Una tierra bien árida. Una tierra donde nadie da nada. Hay cosas que tú diste por muerta. Hay cosas que tú dijiste, ya aquí ya no se puede hacer más nada. Yo vengo de parte del Señor a recordarte que una palabra basta. Que una palabra basta. Y si ya la tienes, sácala del baúl y profésala. Porque hay cosas que ya Dios dijo. Ya Dios dijo. Ya Jesús dijo, por mis llagas están sanos. Ya Dios lo dijo. ¿Qué tienes que hacer o qué tengo que hacer? Pensarla, proclamarla, hablarla. Estoy sana. Me duele todo, pero estoy sana. Estoy sana, pero tú estás loca. Tú no ves cómo estás. No, yo veo cómo estoy, pero hay algo que aún no se ha visto, pero que está listo y es mi sanidad por la cruz, en las llagas. Entonces hay cosas que ya Dios las dijo. ¿Qué has dado por vencido tú? ¿Con qué te conformaste? ¿Con vivir una vida de migajero? Como dicen por ahí. Señor, por favor, hazme el milagrito. Por favor, Señor, yo te lo pido, Señor. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Te di todo. Estoy dentro de ti. Di todo por ti. Estoy dentro de ti. Suelta la palabra. Habla la palabra. Háblale a los huesos secos y esos huesos se levantarán. ¿Cómo vas a hacer por el poder de la palabra? Por el dunamis, por la potencia que tiene la palabra. Lo muerto, lo seco, lo inservible. Una palabra basta. Ya Dios dio la palabra. Y me gusta porque el hombre va caminando con un pensamiento. Mi hijo está vivo. Yo no sé qué le has pedido tú al Señor, pero el Señor te dice en esta tarde, ve que tu hijo vive. Ve que tu matrimonio vive, ve que tu casa vive, ve que tus finanzas vive, ve que tu propósito nadie lo puede matar. Ay, yo quiero decirle a alguien aquí, que ha creído que el propósito se acabó. Yo quiero decir que tu propósito aún sigue vivo. Y hay tiempo y el tiempo es ya. El tiempo es ahora, el tiempo es en este momento, es ya, es creerlo. Estoy haciendo un ejercicio después que Dios me habló. Digo, yo tengo que volverme, como dijo Pablo, lo voy a decir en ese contexto, loca. Porque Pablo dijo, para el mundo, nuestra fe es locura. ¿Sí, no? Bien, excelente. Yo quiero ser una mujer audaz y loca en el Señor.
Que yo le hable las cosas y se tienen que someter. ¿Sabe por qué se tiene que someter? No porque le hable Marilde. No, sino que hay poder en su palabra. Y si Dios lo dijo, yo repito lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo repito. Y yo digo, esos huesos tienen que unirse, y tienen que levantarse, y tienen que vivir, y tienen que sanar, y tienen que enriquecerse, y tiene que venir la justicia. Porque tenemos que repetir lo que Dios ha colocado en nuestro depósito. No hay nada difícil que la palabra no pueda destruir, romper. Me gusta un texto bíblico, está en Jeremías, esta mañana lo colocamos, no me acuerdo la cita, pero dice que la palabra es como un martillo. ¿Sí lo he leído? A mí me gusta muchísimo esa cita. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Me gusta. ¿Qué hay tan duro para Dios? ¿Qué hay tan fuerte? ¿Qué brota o qué nace en una piedra? ¿Qué locura sembrar en una piedra? Porque ¿qué nace en una piedra? Nada. Lógica, razón, una piedra. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la piedra. ¿Qué es lo rudo? ¿Qué es lo duro? ¿Qué es lo imposible? Háblale. ¿Cuál es el límite que Satanás quiere engañarte y decirte de esta no vas a salir? ¿Cuál es la sentencia del sistema? Vas a ser pobre para siempre. Te reprendo, Satanás. Le hablo a la pobreza. Te vas en el nombre de Jesús. Declaro lo que dice la palabra. Y las bendiciones de Dios me alcanzan por mi obediencia. ¿Qué es lo difícil? Piense. El Espíritu Santo ahí le va a colocar su roca. Porque hay momentos que uno está cavando o nadando y te consigues, ¿verdad? Con la roca. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta todo lo duro. Es tan tremendo que la palabra dice que Él tiene la capacidad de transformar corazones de piedra en corazones de carne. Por el poder de una palabra. Y vuelvo y digo, ¿qué se te está haciendo cuesta arriba? ¿A qué le tienes miedo de hablarle? Mire, yo llegué a un momento y el Señor me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás igual? Porque nos ponemos tan lógicos, tanta razón, tanta experiencia. Pero yo llegué a un momento que yo, orando en una oportunidad, yo le hablaba a la bombona de gas. ¿Y sabe qué pasaba con la bombona de gas? No se acababa. No venía nadie, un extraterrestre la inyectaba. O cuando nos dormíamos alguien la llenaba. No. El poder de la palabra con una fe audaz. Y usted me va a decir, usted está loca. Sí. ¿Sabe por qué la bombona se llenaba? Primero, porque yo le creí a Dios que lo podía hacer. Y segundo, que mi familia tiene propósito y necesitaba comer. Y no había gas. Entonces todo se une. Y yo le hablaba a los gabinetes. Y yo le decía, lo he dejado de hacer, pero estoy aprendiendo a que eso no se puede ir. Pero yo le decía al Señor, Señor, estoy sacando la última harina pan, la estoy abriendo. Es la última, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Tú eres mi proveedor, Señor. Tú traerás la harina de donde tengas que traerla, usarás a gente. Pero esta es la última. Y la veía y lo hablaba. Y sabes que necesitamos, porque nosotros somos bastante y nos gusta comer bastante arepa. Y sabe que es el Señor. Y yo no le estoy mintiendo. No le estoy mintiendo. ¿Sabe qué es el Señor? Llegaban hermanos a la casa con cestas de comida, con fruta. Ay, pasé por aquí y pensé en usted y le traje esto. Ay, tienes una transferencia. Ay, ya me llamaban, mira, les hice un pago, una transferencia. O a veces llegaba en el momento que uno más lo necesitaba. Pero ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso, iglesia? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con tu fe? Tu fe se encerró a un buen empleo, a un buen negocio,
a un buen mercado que tú compras porque te lo ganaste, a un 2 más 2 son 4, tu fe se encerró a lo lógico, a lo normal, a decir, bueno, si yo no trabajo, no voy a comer. No, déjame decirte, tienes que trabajar, sí tienes que trabajar, pero déjame decirte que esa no es la única opción para que el Señor haga el milagro. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios que sanó al siervo del centurión, que sanó al hijo del oficial del rey. Es el mismo que me sanó a mí y es el mismo que seguirá sanando, porque en él no hay mudanza, no hay variación, es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. No cambia. Ahora, ¿quién ha cambiado a través de la experiencia? Nosotros, sedimentos espirituales. Venimos a la iglesia, cantamos, aleluya, menos, vamos al trabajo, nos quejamos de la situación. ¿Hasta cuándo? Por fin nos llegan los dólares. Ay, tenemos los dólares, compramos, hacemos mercado. Ay, me alcanzó hasta esto. Ay, qué fino. Bueno, otra vez el domingo. ¿Dónde está la fe de la iglesia? La fe que ora por lo inusual. La fe que se mete donde nadie se mete. La fe que le habla a las cosas. La fe que le habla al cuerpo. La fe que le habla al marido. La fe que le habla a la esposa. A los hijos. ¿Desde cuándo no declaras una palabra sobre tus hijos? Y no nada más un Dios te bendiga. No. Profetiza lo que está en la palabra. Mis hijos serán enseñados por Jehová. Y yo creo que mis hijos son enseñados por Jehová. Y yo creo que mi descendencia no va a estar mendigando pan. Porque así la Biblia lo dice. Entonces, nos hemos... el mundo, la situación, las experiencias nos quieren encerrar. Y nos da miedo profetizar. Nos da miedo proclamar. Es que me da pena proclamar que Dios me está liberando. Porque si no... Pero yo te digo, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si te montas la mano tú mismo y te dices, Señor, dame fe? La fe como la del centurión, que te maravilles con mi fe, que yo pueda creer absolutamente todo. Que yo pueda creer que me levanto y me paro frente al mar y levanto la vara. En estos días leí un salmo que me encantó, pero decía, está relatando todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Dice que se levantan frente al mar rojo y donde no había una senda, Él la tenía preparada. Poderoso, poderoso, porque eso es enfrentarse a un mar. No hay senda, no hay por dónde pasar, pero yo creo porque Dios me dijo, es por aquí. Y aunque no veas el mar abierto, y aunque no veas la senda, y aunque no veas la respuesta en el momento, no significa que no va a pasar, porque justo en la orilla se abre la senda. Justo en el momento, Dios da la respuesta. Justo en el momento, lo ves. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Quiero ir a Mateo 16. Esta mañana no lo leí por tiempo, pero ahorita vamos a leerlo. Mateo 16, 19. Y todo esto que te estoy diciendo, o todo esto que estamos aprendiendo, es porque de una u otra forma nosotros tenemos que tomar la palabra que Dios nos ha dado. Hay una palabra que Dios nos ha dado y repetirla. Y vuelvo y digo, yo creo que este oficial iba todo su viaje caminando, proclamando una verdad. Mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Jesús lo dijo, Él no cambia, Él es bueno, mi hijo está vivo. Y mi hijo está vivo, y mi hijo está vivo. Y él escuchándose, su fe se iba fortaleciendo. Porque analizando la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero cuando yo doy la palabra, la doy con fe. Entonces la fe viene por el oír la palabra. Pero cuando doy la palabra, la doy con fe. Y viene la fe por el oír la palabra. Y entonces eso se convierte en un ciclo de poder en mi espíritu. Por eso es que usted tiene que pensar la palabra. Usted tiene que meditar la verdad. Usted tiene que hablar las promesas. Dios lo dijo, yo lo digo, yo lo creo, yo lo vivo. Amén. Pero dice algo bien tremendo.
que este texto también vengo rato dándole vuelta. Yo digo, Señor, ¿qué poder tan tremendo nos ha dado el Señor a nosotros, a la iglesia, con respecto a su palabra, con respecto a sus promesas, con respecto a eso que digo que hay que volverse loco, pero en el sentido de creerle a Dios, que tú digas las cosas y que Dios te respalde? Y estoy pensando y meditando en esto, y está este texto. En Mateo 16, 19 dice, se lo está diciendo Jesús a Pedro, le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el contexto que Jesús le está hablando a Pedro, le está diciendo, Jesús a Pedro le dice, ya no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro. Y ese Pedro significa piedra. Y en esa piedra es donde se va a comenzar a fundar o a establecer en esa roca. Yo soy la roca, tú eres como una roca, como yo, se comienza a establecer la iglesia. Y le dice Jesús a Pedro, te estoy dando las llaves. ¿Las llaves qué hacen? Abren y cierran puertas. En ese contexto Jesús le dice a Pedro, y aparte de las llaves para que abres y cierres puertas, te estoy dando el poder para que ates todo aquí en la tierra y en el cielo será atado. Pero también te doy el poder de desatar en esta tierra y en el cielo será desatado. Entendiendo que atar es prohibir y desatar es aprobar o permitir. Y Jesús le está diciendo todo esto a Pedro. Pero en el mismo Mateo, capítulo 18, Jesús se lo dice a los discípulos. Creo que es el 18. Jesús le dice lo mismo a los discípulos. Está otorgando poder a los discípulos. Pero en el contexto que Jesús se lo está diciendo a los discípulos, no es un contexto de guerra espiritual. Y esto me llamó la atención. Porque esta mañana estábamos haciendo el ejemplo y alguien dijo, cuando nosotros oramos, atamos y atamos. Y lo usamos solamente para guerrear. Alguien dijo esta mañana, atamos el espíritu de flojera. Como ejemplo, no que lo creas, sino como ejemplo. Entonces tú dices, hemos tomado esta palabra a la ligera y no en el contexto ni en el poder. Lo que yo quiero aquí reflejar es el poder que Jesucristo le concedió a la iglesia para atar y para desatar. Se ata con la boca, se desata con la boca. Se ata con una palabra, se desata con una palabra. Porque yo estaba orando y decía, Señor, ajá, ato, desato, ¿qué ato? ¿Qué ato? Ajá, no es la venganza, no es el espíritu de flojera, no es el espíritu de ¿qué ato? ¿Y qué desato? ¿Y cómo lo desato? Yo no sé si a usted le cae a preguntar a la Biblia, pero yo le caigo a preguntar a la Biblia y al Señor. Digo, Espíritu Santo, enséñame. Porque es que en el contexto que está, el desatar y el atar, está hablando de un acuerdo eclesiástico, no está hablando de guerra espiritual. Está hablando, si dos o tres se ponen de acuerdo, son los versículos que le siguen, si dos o tres se ponen de acuerdo, yo me voy a manifestar. Y los versículos que están antes, dice, si alguien te falló, si hay una ofensa, llámalo, y si no quiere, llama a dos, si no quiere, llama a tres, y si no, tenlo como impío, y expúlsalo de la iglesia. Entonces digo, ¿cómo? Este texto está aquí, y yo ato, ¿qué ato? ¿Qué desato? Y comienzo a orar, y comienzo a entender el poder que Dios le ha dado a la iglesia. El mismo poder que sanó al siervo, el mismo poder que sanó al niño o al joven que estaba casi muerto, es el poder que tienes tú. De prohibir y de permitir con tu boca. Ahora, no caprichos. No es que voy a atar, dígame un capricho suyo, no mío. Dígame un capricho. Buena. Voy a atar este deseo constante de comer chocolate. Lo ato. En el nombre de Jesús lo ato. Hermano, Espíritu Santo para que tenga dominio propio. Eso no se ata. ¿Qué voy a atar? Porque mire, es tremendo que tú atas aquí y se ata en el cielo. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que vamos a atar. No es cualquier cosa. Hay un respaldo del cielo cuando tú sabes qué prohibir y qué permitir. ¿Y sabes qué vas a permitir? Lo que está establecido en la palabra. Yo desato lo que dice en Deuteronomio 28, que a los que obedecen estas bendiciones les alcanzan.
Y el cielo dice, está desatado. ¿Tú me estás entendiendo? Yo desato la palabra que dice, el justo por su fe vivirá. Y el cielo dice, listo, desatado. Ah, pero también tengo el poder en mi boca para atar. Y digo, ato en el nombre de Jesús todo aquello que quiera sacarme del camino y destruirme. Ay, ¿sabe qué dice el Señor? Lo ata en los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice y nos enseña que Satanás vino para matar, robar y destruir. Y que nos cuidemos y que estemos velando. Cuando tú atas conforme a la palabra, por eso es que entiendo que no es capricho. Entiendo que no es una batalla vana con deseos de las emociones y de la carne. Es una declaración por un poder que Dios le otorgó a la iglesia. Por eso es que en el contexto dice, y cuando estén en acuerdo, hay poder en el acuerdo, hay poder en la palabra. Entonces tenemos el poder de atar y de desatar. El poder está en tu boca. Sí, y yo sé que esto, ¿cómo es? Hace pensar. Y dices, pero si el poder está en mi boca, ¿por qué no pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, chévere, vamos a examinar, vamos a ver cómo estamos orando, qué estamos usando para orar, cómo estamos creyendo, porque sabe que aquí hay mucha gente que dice que cree. Pero imagínate, no le he hablado a los zapatos. Imagínate que la ropa de los israelitas no se envejecieron. Y los zapatos crecieron con ellos. Y su piel no se hinchó. Dígame si eso no es. Pero a nosotros nos da cosita hablarle a los zapatos y a la ropita y al mercadito y a la platica. Que ni es ni zapatito, ni platica, ni mercadito. Es una provisión de Dios poderosa. Entonces nos da miedo hasta declararle salud a la gente porque si no se sana. ¿Sabe que sí se va a sanar? ¿Sabe que sí se va a sanar? No porque tengamos nosotros el poder está en la palabra, pero es que el Señor dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos una vida plena. No te limites a vivir la vida plena que Dios ya preparó para ti de antemano. Que el temor no te paralice. Háblale las cosas. Mira, nosotros ayer, no sé, creo que nos resfriamos en la vigilia. Creo que fuimos los únicos. El viernes tuvimos una vigilia ministerial. Y ayer estábamos, hermanos, horribles. Hoy estamos un poquito más bonitos. Pero yo anoche estaba orando y esta mañana digo, Señor, este templo es tuyo. Y yo tengo que dar una palabra que tú me diste. Y tengo que testificar que le estoy hablando algo y ese algo está reaccionando. Le hablo al cuerpo. No puedo hablar así, Señor. Le decía yo anoche. No puedo hablar con la nariz tapada porque qué mal testimonio. Predicar con la nariz así. No puedo hablar constipada. Tengo una verdad que darle a la iglesia. No me puedo quedar dormida, Señor. Toma control del cuerpo, te sometes a la verdad de Dios. Sistema inmunológico, te levantas en el nombre de Jesús. Cabeza te aguanta. Mira, yo anoche dormí fina. Y me traje una pastillita aquí en el bolsillo. Mire, estoy testificando esta faltica de fe. Esta mañana agarré una pastillita y me la metí aquí y dije, por si acaso. Pero estoy allá adentro preparándome para el primer servicio y digo, ¿qué por si acaso nada? Y entonces, cuerpo, te sometes en el nombre de Jesús. Y a veces uno pierde la perspectiva de la fe que uno tiene que tener. Fe audaz. Dije fe audaz. Dije fe audaz. Crea lo inusual. Yo no sé qué estás esperando tú de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo escribió, Él lo va a hacer. Si Dios lo susurró otra vez, 2 veces, 3 veces, Él lo va a hacer. Y vuelvo y digo, el punto es que si todavía no lo has visto, no significa que no esté creado. Y quiero cerrar con este texto que me ministró muchísimo, está en Hebreos 11.
Sé que usted lo conoce, pero vamos a leer del 1 al 3. Pero le voy a hablar del que me ministró a mí y con esto quiero cerrar en esta mañana. Pero la fe audaz es la que no ve y cree. Es la fe en la cual estás convencido que va a pasar. Yo no sé si usted ha tenido ese sentir. Yo sé que va a pasar así. Yo sé que va a pasar así. Yo sé, Dios lo dijo. Nos va a ir bien. Yo sé. Y es algo que tú no has visto, pero que es algo que tú sabes. Porque ¿qué es la fe, según Hebreos? Es la certeza de lo que se espera. Aplico. Está caminando el oficial del rey. Con fe. Con certeza de lo que está esperando. ¿Qué está esperando? Que el hijo viva. Y él va con la certeza. Con una certeza de lo que está esperando. Estoy esperando que él viva y él va a vivir, él va a vivir, él va a vivir y tengo esa certeza. Pero no es nada más la certeza. Es la convicción de algo que no he visto. Yo estoy convencida que a mí me va a ir bien. Y usted decirá, ay, aquí en Venezuela. Porque sabe que esos son los obstáculos y las piedras, ¿verdad? Aquí en Venezuela. Y de pastora. Y te va a ir bien de pastora, porque le va a dar aquí un chismecito caliente. Y se está grabando, y qué bueno. La gente piensa que algunos pastores nos hacemos ricos con el ministerio. Y déjeme decirle que el que huele a oveja y es pastor, lo enriquece el Señor. ¿Y sabe cómo? Día a día. Un día a la vez. ¿Y sabe qué he entendido yo? Que con ese día a la vez me basta. Porque mañana Él también va a manifestar su poder. Entonces, no hay que amontonar. Yo he entendido tantas cosas. ¿Sabe por qué el Señor le dijo a los israelitas, no amontonen el maná, no lo amontonen, dejen la falta de fe, ¿vale? Todos los días te voy a dar comida, ¿qué te pasa? No amontones. Y si amontonas, se te pudre. No estoy hablando de mala administración, no estoy hablando de ahorro, estoy hablando de fe. Porque creemos que el amontonar, ya vamos a vivir solvente. Usted no sabe nada. Mira que el que amontonó en el silo, todo lo que amontonó. Y el Señor le dijo, tú no sabes que vienen por tu alma esta noche, chicos, por favor. Un día a la vez, una palabra basta para vivir un día a la vez. Aleluya. Me basta una palabra. Mis hijos no van a pasar hambre, me basta esa palabra. Y todos los días comemos porque Dios quiere que comamos. Y nos movemos porque Él quiere que nos movamos. Y vivimos porque Él quiere que vivamos un día a la vez. Pero la fe es la convicción de algo que no veo, pero que ya existe. No significa que si no lo estás viendo hoy, es que no exista. Escúchame, esto a mí me encantó. Cuando lo leí, lo estudié. No significa que no lo estás, que el que no lo estés viendo, no significa que no esté. Ya está. Y te lo voy a argumentar por la palabra. Hebreos continúa, capítulo 2 o versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sí? Por la fe. Lee esto con entendimiento espiritual. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto solamente se entiende por la fe. Todo el universo por una palabra. ¿Te acuerdas del Génesis? Y dijo Dios, que se hagan los cielos. Y dijo Dios que haya lumbreras. Y dijo Dios
que haya una expansión. Y dijo Dios, animales en el mar. Y dijo Dios, animales en los cielos. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo el universo fue constituido por una palabra. Todo está listo. Diga conmigo, ya todo está listo. Falta que yo lo vea. Y sabe que yo le estaba diciendo al Señor, Señor, tantas cosas no he visto. Tantas cosas no he visto todavía. Y entra como una desesperación. Y a mí me entra como una desesperación porque yo digo, Señor, ya tengo mitad de cupo vivido. Señor, lo que me dijiste de esto. Y pareciese que no. Y pareciese que mis brazos no alcanzan a abrazar todo lo que Dios me ha dicho porque no está. Y siento de repente como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se está yendo el tiempo, se está yendo las horas, ya se va a acabar agosto. Señor, y lo que dijiste, y lo que dijiste. Y el Señor me decía, está listo, solo es que tú no lo ves. Y le digo, ok, Señor, ¿cómo hago para verlo? Si está listo, ¿cómo hago para verlo? Activa tu fe. Pide con fe. Activa la fe. Cree realmente. Porque si de aquí vamos a salir pensando que la bendición es para algunos y el don de milagros es el don de milagros para uno, entonces usted va a ir con una fe ambigua. Pero si de aquí salimos diciendo, yo le voy a hablar a las cosas, yo voy a proclamar, porque todo fue hecho por una palabra, todo fue hecho por una palabra. Yo voy a proclamar tu palabra. Yo voy a hablar tu palabra. Yo voy a desatar las bendiciones en mi vida. Entonces, conforme a como tú hables la palabra de Dios, esa misma conformidad vas a vivir. Lo que tú sueltes por tu palabra es lo que tú vas a vivir. Si tú sueltas por tu palabra, esto nunca va a pasar, nunca voy a salir de esto, siempre voy a estar en esta situación, hermano, usted se va a quedar así. Pero si usted comienza a hablar de las cosas, y a bendecir su futuro, y a bendecir sus hijos, y a bendecir sus cosas, y a hablar bien de sus cosas, déjeme decirle que usted va a comenzar a ver los mejores días de su vida. Y después dice, de modo que lo que se ve fue hecho. Y esto también es un misterio de Dios. Un misterio de Dios. Que comenzamos a ver las cosas de lo que no se veía. Entonces aquí hay dos cosas poderosas. El oír la palabra y el proclamar la palabra. Póngase de pie.